Bueno, agradecer, como decía, a la organización la posibilidad de estar aquí comentándoles un poquito pues, aspectos relacionados con la actualización del documento básico de BHE de ahorro de energía que estamos, como bien saben, tramitando en estos momentos, ya en una etapa avanzada, puesto que ahora mismo está tramitándose a Bruselas y esperamos que pues, en el entorno del verano sea aprobado ya el nuevo documento que sustituirá la versión de 2006. Bueno, en primer lugar, y después de las dos interesantes intervenciones que ha habido, realmente ya bajamos a un terreno mucho más reglamentario, mucho menos de ciencia, evidentemente mucho menos interesante, eso ya se lo garantizo desde ahora. Y tal vez yo creo que lo primero es empezar a reclamar para la reglamentación, lo que es de la reglamentación, y también eliminar las determinadas cosas que se pretende que haga, que nunca hace bien, lógicamente, y que también están un poco dentro de lo que es su propia razón de ser, ¿no? Se ha comentado en varias ocasiones, tanto por el ponente anterior, por los dos ponentes anteriores, en alguna ocasión el código técnico, hablando, por ejemplo, del albero en un 202, y en algún otro caso las tramitancias mínimas del código, o si reflejaba o no las condiciones reales de comportamiento del usuario. Evidentemente no lo va a hacer, no lo puede hacer y seguramente no es su objetivo. Su objetivo es fijar condiciones nominales para establecer unas determinadas pautas, como la renta, es decir, es el programa padre para poder decir hasta aquí pagamos. ¿Que es verdad o que no es verdad que el consumo real de los edificios se corresponda? Pues seguramente no. ¿Que es real que el programa padre detecte los gastos que tenemos? Evidentemente no. Es decir, eso va de suyo. Y lo único que pasa es que sí que tiene que estar en un rango razonablemente ubicado dentro de lo que son esos estándares. Y yo creo que la otra parte de la película, que también ha sido citada, es fundamental, es el comportamiento del usuario. Es decir, de poco vale hacer grandes calibraciones y poner en la reglamentación muchas cosas y luego el usuario abre la ventana de forma indiscriminada. Y lo hace en Burgos, entonces ya no hay nada que hacer. El tema está resuelto y además está hundido. Bien, entonces desde ese punto de vista es el que yo les orientaría la presentación de lo que vamos a hacer, que es lo que quiere hacer el código técnico, dónde quiere avanzar y qué es lo que reconoce, digamos, como cuestiones que no puede resolver porque tiene que estar en otros ámbitos diferentes. Y yo empezaría fijando un poco el objetivo final, porque esto es como algunas películas en las cuales empiezan ya con el asesinato, ¿no? Se conoce el muerto, no quién lo ha matado, que eso viene al final, pero sí el muerto. Entonces, en este caso, digamos, el final lo conocemos y el final, por lo menos de la primera fase, de esta primera, digamos, parte de la serie, es edificios de consumo de energía casi nula en 2020 y eso va a requerir esfuerzos reglamentarios de gran importancia, pero esfuerzos que no son reglamentarios, son sociales, son de todos y lo que pasa es que la reglamentación tendrá que ir dando los pasos hacia adelante que correspondan. Insisto que no es el paso final. En Europa se está hablando en 2050 de sociedad descarbonizada y eso significa un paso hacia adelante, pero la eficiencia energética es el primer punto de referencia que debemos cumplir. Yo me gustaría decir, aunque son evidentemente elementos prototipo, etcétera, pues que hay experiencias, como por ejemplo la realizada el año pasado de Solar Decathlon y también hubo una versión anterior que demuestra que es posible conseguir edificios de balance energético cero o casi cero, con lo cual, digamos, sí que hay posibilidades y además España en ese sentido pues tiene un clima razonable, es decir, duro en invierno en algunos lados, duro en verano en otros, pero como media bastante, digamos, mejor de lo que pueden ser otros países europeos, con lo cual podemos intentar conseguirlo. Los objetivos de la reforma, para que tengan una idea global, voy a pasar muy rápido a las primeras diapositivas para centrarme en lo que es la modificación del código técnico, pero sí quería por lo menos enmarcarles un poco la situación y sobre todo dejaros la presentación para que alguien que lo quisiera consultar pudiera tener esa información. Los objetivos fundamentales son, el primero, evidentemente, el objetivo del DBH es la reducción del consumo global energético en la edificación. En segundo lugar, nos parecía que era fundamental incrementar la contribución mínima de energías renovables, pero hacerlo de una forma mucho más flexible de la que hay ahora, es decir, intentando eliminar esas cajas estancas para solar térmica, solar fotovoltaica, etcétera, y jugando a una dinámica un poquito más flexible, que al proyectista le dé cierto recorrido y que además permitan también competir de una forma racional estrategias de eficiencia energética con estrategias de renovables, etcétera. Hacer un marco más global donde la eficiencia sea el objetivo perseguido y no la consecución de un objetivo parcial. Por supuesto, orientar la reglamentación hacia esa definición de edificios de energía casi nula o esa reglamentación para el 2020, que no es labor fácil.
Hemos estado hablando aquí, y se ha citado en varias ocasiones, por ejemplo, de la transmitancia que pide el Código Técnico. Es verdad que habla de transmitancias. No es del todo cierto que pida unas transmitancias determinadas. Habla de las demandas asociadas con el edificio de referencia que tiene esas transmitancias. Es un matiz, pero es importante que no estamos tal vez poniendo ni siquiera encima de la mesa los indicadores que para nosotros son relevantes. Por ejemplo, cumpliendo Código Técnico de la edificación, se pueden obtener calificaciones en demanda. No hablo de calificaciones globales, sino en demanda, porque es el parámetro que él establece, digamos, fijo, la demanda. Entre B, no mucho, pero bueno, si C y D puede haberlas. Es decir, quiere decir que puede haber edificios relativamente buenos con edificios relativamente malos. ¿Y por qué? Porque la transmitancia no deja de ser uno de los valores, importante sin duda alguna, pero uno de los valores para conseguir una buena eficiencia energética. Hay otros factores, orientación, porcentaje de huecos, sombreamiento, etcétera, etcétera, que son tan importantes como él y que evidentemente tenemos que poner dentro del juego. Y sobre todo también nos parece importante avanzar en un enfoque más prestacional. La prestacionalidad del Código Técnico, que no se ha conseguido, eso ya se lo digo yo de anticipo antes de que alguien lo critique, era casi una decisión que se tomó en su día voluntaria y hoy en día es un objetivo irrenunciable. Es decir, tenemos que avanzar en esa línea porque difícilmente podemos hablar de edificios de consumo de energía casi nula si no limitamos reglamentariamente el consumo. Es decir, es que es de cajón. Bien, bueno, datos que justifican la reforma, no me centraré en ello. Evidentemente sabemos que el consumo energético global es muy alto, el de la edificación es doblemente alto, supone un porcentaje altísimo dentro de lo que es el consumo global de energía. Luego, además, en el contexto energético general, lo que es España tiene una elevada dependencia energética, muy superior a otros países de la Unión, lo ven en la pantalla, muy por encima de lo que es la media de la Unión Europea, con lo cual, en ese contexto, pues evidentemente tenemos que reducir la demanda, sí o sí. Tenemos que conseguir mayor eficiencia energética porque no ya es un problema de cumplimiento de directivas europeas, es un problema, digamos, de interés nacional. Decir también claramente que cuando a nivel europeo se han evaluado cuál es la situación en cuanto al cumplimiento del 20-20-20, pues se puede decir que lo que es el aumento de renovables se observa en general en los países de la Unión un cumplimiento que puede estar en la senda de permitirnos cumplir ese objetivo temporal del 20. También en lo que se refiere a la reducción de emisiones pudiéramos estar en el entorno adecuado, pero lo que es la reducción del consumo energético parece que está bastante lejos. Y, de hecho, la Directiva 2012 no hace sino redoblar los esfuerzos para garantizar que ese objetivo lo vamos a cumplir, porque si no es bastante difícil que el mismo se pueda cumplir. Y dentro del potencial que tenemos de ahorro energético, pues evidentemente el sector residencial se configura, para nosotros es muy importante, como uno de los más importantes en cuanto a capacidad potencial para mejorar los ahorros. Bien, en ese contexto es en el que nosotros empezamos la actuación en lo que es la revisión del Código Técnico y me he permitido tomar algunas diapositivas, inclusive de anteriores, porque lo que no sé es en qué situación se encontrarán ustedes. Como Código Técnico, en su versión, digamos, de modificación en el año 2012 fue, digamos, puesto en información pública y muchos lo conocen, pues seguramente sea mejor referirse a ese estatus más que al de 2006, que ya está ampliamente sobrepasado. Entonces, citaré todos e intentaré orientarme dentro de ellos. Bueno, en primer lugar, decir que una de las necesidades por las cuales se acomete la revisión del Código Técnico, al margen de la revisión derivada de que la LOE dice que cada X periodo de tiempo, por cuestiones de mejora técnica del sector, debemos actualizarlo. También recuerdo que la Directiva 2002 y 2010 también establecen un periodo de 5 años para su revisión de las exigencias energéticas, con lo cual 2006 sería 2011, estamos en la horquilla, pero ya un poco sobrepasados. Y la de 2012, además, establece una condición muy importante, como eran los edificios de consumo de energía casi nulo para 2020, con lo cual cambia mucho la estrategia de hacer una mera renovación, de cambiar unas ciertas transmitancias, hacer un enfoque global bastante diferente de lo que habíamos venido haciendo hasta ahora. Y yo me gustaría decir que, bueno, básicamente lo que dice la definición de edificios de energía casi nulo es cantidad de consumo de energía muy baja y, además, que parte de la misma se cubra con renovables. Bien, yo soy muy partidario de ver las definiciones para saber lo que tenemos que regular. Y entonces, esta definición, básicamente, si la tomáramos a rajatabla, lo que tendríamos que limitar es el consumo. Bien, pues entonces, primera variable que tenemos que introducir dentro de la reglamentación y que no está es el consumo energético. Punto 1. Punto 2, darle una cierta contribución a las renovables. Insisto que eso también lo hemos querido hacer, pero no me gusta mucho la forma en la que lo hemos hecho en versiones anteriores, donde había un determinado ratio para la solar térmica y no parecía ni que hubiera flexibilidad para poder interponer otras,
ni tampoco para, digamos, potenciar al máximo la utilización de renovables. En cualquier caso, hay un parámetro, que es el que tenemos actualmente regulado, que queda fuera, aparentemente, de esa definición, que es el tema de la demanda. La demanda no es el consumo, es una parte importante dentro del mismo, pero no es el consumo. Pero si uno lee bien la directiva, hay frases que orientan a que ese consumo puede intentar conseguirse o debe intentar conseguirse sin una gran, digamos, distorsión. Y para ello yo creo que hay que controlar la demanda. En ese sentido, pues se dice que, en primer lugar, una reducción de las necesidades de calefacción y refrigeración a niveles óptimos de rentabilidad. Con lo cual, nosotros ese es el esquema que vamos a seguir, que es controlar consumos fundamentalmente, pero permitir la inclusión de renovables y, sobre todo, también controlar la demanda, tal cual veníamos haciendo hasta el momento. Es decir, que dentro de... Me he aprovechado a tomar un par de diapositivas, una de ellas de un ponente que estuvo en el Congreso de Edificios de Energía Casi Nula y otra también de Javier Serra, que participó en dicho congreso. En cualquier caso, yo creo que las dos expresan más o menos lo mismo. En primer lugar, que este ponente trasladaba que para conseguir este balance neto de energía, no es exactamente lo mismo que el edificio de energía casi nulo, pero casi, lo primero que hay que hacer es reducir esa demanda y luego potenciar, evidentemente, el uso de energías renovables como elemento para conseguir ese balance neto nulo. Bien, en aquel momento ya Javier Serra comentaba la necesidad de intentar una visión mucho más integrada de la que teníamos ahora, donde tenemos una limitación desacoplada de la demanda, no relacionada con las instalaciones que están en el RITE y no relacionada tampoco con los temas de renovables más allá del tema del agua caliente sanitaria. En ese sentido, nuestro objetivo, que tendríamos que dar en varios pasos, en primer lugar es esa racionalización de cuáles son los indicadores que vamos a controlar, cuáles son esos indicadores sobre los cuales vamos a pedir un determinado cumplimiento y que, además, ya les anticipo, tienen que estar relacionados con la certificación energética si queremos conseguir un sistema lógicamente integrado, ¿no? Luego, el tema ya de los ajustes numéricos, de hasta dónde llegamos en cada una de ellas, sería o podría ser gradual en el tiempo, pero lo que es digamos, el paso de que los indicadores, dejemos las transmitancias a un lado y empecemos a hablar de indicadores más globales, tiene que ser ahora, es ineludible. Y en ese sentido es en el que se produce, yo entiendo, la gran, digamos, modificación que el Código Técnico nos va a llevar. Este esquema no es diferente al de otros países, la única diferencia es posiblemente que ellos, como ocurre en otras ocasiones, van un poquito más anticipados. Esta es la reglamentación técnica francesa, ya aprobada y ya en vigor desde el año 2012, es decir, hace poco, pero ya en vigor, y donde ven que los tres indicadores básicos fundamentales que tienen son el consumo de energía primaria, que es uno de los que vamos a introducir, otro que llaman necesidades bioclimáticas, que es un indicador de demanda, lo que pasa es que es un indicador global, no voy a entrar en él, pero cubre tanto la demanda de calefacción, refrigeración, como temas de iluminación, etcétera. Bueno, y luego tienen el tema del confort de verano, pero bueno, porque es un régimen en donde generalmente se dimensiona todo para invierno, el verano no existe y luego el verano se controla de otra forma. Nosotros tenemos el problema de que el verano es tan fuerte como el invierno y en algunas zonas como esta, o como puede ser Sevilla, que te he hablado, pues evidentemente es el elemento predominante, con lo cual habrá que hacer ciertas correcciones. Pero este es básicamente el esquema, consumo de energía primaria y demanda como factores fundamentales. Y luego ya verán la forma de introducir el tema de renovables. Bien, no entro más en ello, ahí tienen imágenes de la normativa francesa. Y he obviado un indicador más que es posible que tengamos que limitar de futuro, que son las emisiones. Las emisiones de CO2 como un indicador fundamental. La normativa, por ejemplo, británica ya lo está introduciendo un valor límite de emisiones y seguramente sería el elemento que completaría la terna, digamos, de variables, que sería, como les estoy diciendo, consumo, demanda y porcentaje de renovables o emisiones de CO2, que son, digamos, indicadores más o menos parejos. Bien. En definitiva, eso nos lleva a tener que actuar en nuestra normativa necesariamente en un proceso de niveles digamos, más de parámetros definidos, como el que tenemos ahora, donde hablamos de parámetros característicos de transmitancias, etcétera, etcétera, a empezar a avanzar hacia niveles más avanzados, más generalistas, más prestacionales, que hablen de consumos, de demandas, etcétera, etcétera, y que nos permitan abordar el problema de una forma mucho, como digo, mucho más integrada y mucho más racional. Insisto, igual que hacen otros países. Bueno, salto esto y voy ya directamente a introducirme en lo que serían las ideas fundamentales del documento, aunque luego me centraré en la parte de H1, que es de la que habíamos hablado fundamentalmente y que es, yo creo, la que hoy por hoy
digamos, introduce lo que es el grueso de lo que es el código técnico en cuanto a exigencias y más en lo que se refieren a exigencias sobre el edificio, ¿no? Entonces, yo diría que los objetivos fundamentales han sido, básicamente, como decía, primero una definición más prestacional, mayor flexibilidad, fomento de la innovación y un primer paso hacia esa definición de energía casi nulo. En segundo lugar, un endurecimiento de las exigencias, que yo diría fundamentalmente no solamente en el endurecimiento propio de la exigencia, como luego verán que es significativa en lo que se refiere a demanda, sino en la incorporación de una nueva exigencia referente al consumo de energía primaria que vuelve a ser otra limitación adicional y que va a conllevar ya a las instalaciones. Es decir, ahora mismo no es que nos preocupe, o mejor dicho, la forma de integrar las instalaciones no es tanto intervenir sobre el RITE, sino integrarlos dentro del proceso. Es decir, al limitar el consumo, las instalaciones tienen que tener unos rendimientos mínimos asociados con lo que esté ocurriendo en el resto del edificio. Luego, las condiciones técnicas de la instalación estarán en RITE y, evidentemente, tendrán que cumplir otras condiciones adicionales. Pero lo que es el grueso estará dentro de la propia definición y de la propia exigencia de consumo de energía. También nos parecía fundamental el tratamiento específico del ámbito de la rehabilitación. Hoy por hoy la rehabilitación dentro del Código Técnico, lo que se refiere, por ejemplo, a demanda energética, es bastante, yo diría, poco satisfactoria, ¿no? Es decir, solamente tenemos una exigencia relativa cuando se produce más del 25% de la reforma de la envolvente, más de 1.000 metros cuadrados. Eso deja fuera infinidad de edificios, sobre todo todos los edificios que nos preocupan, el periodo 60-70, los grandes polígonos de crecimiento, con 4 plantas, 2 viviendas por planta, en torno a 600, 700 metros cuadrados, están fuera, cosa que nos preocupa. Y, por otro lado, también impide actuar sobre determinadas situaciones, como las que se han puesto aquí de manifiesto, como las ventanas, que evidentemente son un elemento que se va cambiando de forma muchas veces desacoplada de una gran reforma y que pueden mejorar de forma sensible el comportamiento del edificio. Entonces, y también para dar respuesta a la propia, digamos, exigencia de la Directiva Europea 2010, que habla no solamente de tener que limitar las demandas energéticas, o mejor dicho, establecer requisitos de eficiencia energética cuando se hacen grandes intervenciones, sino que también cuando se hagan pequeñas intervenciones, siempre que afecten a lo que es la mejora de la eficiencia energética de una forma significativa, deben también ser abordadas y limitadas. En ese sentido, queremos establecer, bueno, de hecho ya se va a establecer antes inclusive de que aparezca la nueva versión de documento de BHE, porque forma parte, digamos, del paquete de rehabilitación, que lleva una orden ministerial que está ya en fase última de tramitación y que se verá en breve, y que introduce criterios específicos de aplicación del Código Técnico en el ámbito de la rehabilitación, incluida la energética, pues hablará de 2 tipos de intervenciones, de gran y de poca envergadura, que afectarán una de ellas a la demanda global del edificio y otra a las transmitancias de cada uno de los elementos de forma aislada. En ese sentido, nuevamente, correspondencia con lo que ocurre en otros países. Ven aquí, por ejemplo, la normativa francesa actual, desde el año 2007, que no solamente establece condiciones específicas globales para aquellos edificios donde se hagan grandes intervenciones, sino también una reglamentación térmica, elemento por elemento, es decir, fijación de una transmitancia, cuando se hacen intervenciones que no llegan a esa cota de intervención que podemos calificar de gran envergadura. Se van a endurecer también las exigencias de iluminación. Esto estamos hablando del sector terciario, obviamente. Digamos, los valores que ahora mismo pueden dar déficit de VE en las diferentes luminarias es infinitamente mejor que el que teníamos fijado en el Código Técnico, con lo cual es fácil subir esos valores con el contexto actual y se va a hacer. Y, por supuesto, también una, como os decía, mayor flexibilidad en la contribución mínima de energías de fuentes renovables. Es decir, de hecho, por ejemplo, para el tema del agua caliente sanitaria se permitirá la sustitución por otra energía renovable, siempre, ya sé que ahora mismo está puesto, pero hay ciertas ambigüedades porque se dice reducir y no sustituir completamente. Nosotros vamos a permitir que se sustituya completamente siempre y cuando se cumplan 2 parámetros fundamentales. El consumo de energía primaria no se ve alterado hacia alza y las emisiones de CO2 también decrezcan o se queden al menos iguales. Bien, también vamos a introducir algunos aspectos relacionados con los temas climáticos. Se ha hablado aquí de los climas, se ha utilizado el clima en Sevilla, el que corresponde. Yo creo que nuevamente volvemos un poco a lo que es la reglamentación. La reglamentación busca patrones, tanto de comportamiento, condiciones operacionales, como de clima, para poder establecer las exigencias. No puede estar, digamos, o mejor dicho, no se debe interpretar como que el cumplimiento de la normativa es lo mejor para conseguir ni el confort del edificio ni otra serie de parámetros que corresponden definirlos al arquitecto y concienciar al usuario para que los consiga. Es decir, aquí vamos a temas mucho más nominales. En ese sentido, los climas, hoy por hoy, según entendemos nosotros, además ahora que queremos hacer un proceso de convergencia con todo el tema de la calificación energética, yo creo que están tratados de una forma extraña. Es decir, por un lado, jugamos a zonas climáticas
definimos climas para esas zonas climáticas, pero son climas de determinadas poblaciones concretas, muchas de ellas elegidas con criterios no estrictamente térmicos, sino bien geopolíticos, es decir, Madrid o Barcelona o tal, no son el centro de cada una de esas zonas climáticas, y luego, además, jugamos dentro de la calificación a una definición por cada una de las capitales, lo cual, de alguna forma, desvirtúa el sistema. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es definir climas sintéticos, por decirlo de alguna forma, que tienen una serie de comportamientos, son solamente a efectos de cumplimiento del código, evidentemente, para hacer cualquier estudio de otra envergadura, lo que habría que hacer es irse a los climas reales, pero esto solamente es para cumplimiento del código. Y, en cualquier caso, también tratar específicamente el problema, digamos, de Canarias, que es Canarias prácticamente es como Burgos, pero invertida. Es decir, Burgos no tiene verano, perdón, no tiene verano, Canarias no tiene invierno. Entonces, tendríamos que tener ese clima. Ahora mismo Canarias está asociado a la última capital de la península, que es Cádiz, que más o menos tiene algo parecido. Pero, por ejemplo, las demandas de referencia que se utilizan para para Carener, en Cádiz creo recordar que están en torno a 9 y en Canarias creo que están en 3,5. Es decir, que son 30%, con lo cual no es la mejor forma de referir ese clima. Bien, por último, dos aspectos más, que es la convergencia entre esa certificación y código técnico. Esa convergencia, al principio, tal vez lo entendimos desde mi punto de vista mal, es decir, el primero yo, que intentamos hacer una aproximación demasiado directa, es decir, tiene que ser C, B o A. Yo, si me permiten, en 2 minutos, no quisiera hacer una crítica de la certificación energética, en absoluto. Participamos dentro de la misma, somos organismo coproponente, es decir, que en absoluto. Pero sí que creo que tiene algunas cuestiones o algunas decisiones que se tomaron en su día que deberemos ir corrigiendo de futuro. Y la primera, tal vez, es el que la calificación energética, como saben, es autorreferente. Autorreferente significa que en Burgos, por ejemplo, para vivienda unifamiliar, no me sé todos los datos, pero en Burgos, vivienda unifamiliar, B, para ser B, permite todavía 70 kilovatios hora por metro cuadrado año de demanda. Es un valor altísimo. Mientras que en Cádiz, pues seguramente esos valores para estar en C ya no te permiten superar los 15, seguramente, o de ese entorno. Es decir, intentar conseguir ahorros en demanda, llegar a B, pero mejor dicho, en Cádiz, es enormemente difícil, porque casi estás dividiendo por 0, llegar en Burgos pues es más razonable. Entonces, esa escala de autorreferencia, que tuvo la ventaja de que es muy fácilmente identificable por el usuario, tiene la desventaja de que no permite fácilmente entrar a ella en términos regulatorios. Con lo cual, para mí, ¿qué es la convergencia real entre CETA y certificación? Que tengamos los mismos procedimientos de medida. Eso para mí es lo relevante. Es decir, si nosotros medimos igual, uno pondrá el límite en 34 y el otro dirá que ese 34 supone B, es hacer una foto, no tiene más. Pero tendremos un sistema sólido que nos permitirá avanzar hacia adelante. Con lo cual, ahora nuestra máxima preocupación es consolidar los indicadores. Es decir, que el subconjunto de indicadores que va a utilizar el código técnico sea un subconjunto de los indicadores globales que utiliza la calificación y que todos los procedimientos sean directamente intercambiables para uno y para otro. Ese es nuestro máximo objetivo. Bien, ¿cuál es la autorización de 2013? Básicamente, hemos hecho como diferentes cajas. En lo que se refiere a edificios nuevos y edificios existentes, hemos establecido como una doble reglamentación. Por 2 motivos. En primer lugar, porque entendemos que el proceso de endurecimiento de exigencias que se va a producir en la parte de edificios nuevos, con ese objetivo de 2020 de edificios de consumo de energía casi nulos, es en principio difícil que los edificios existentes, o algunos de los edificios existentes, puedan venir con la misma velocidad y alcanzar los mismos objetivos. Con lo cual, parece razonable, en principio, digamos, poner 2 vías en paralelo y sigamos avanzando, una con un objetivo muy claro y la otra en la medida en que vayamos pudiendo y también el conocimiento nos vaya permitiendo ir evolucionando. Porque otro de los problemas fundamentales que tenemos en intervención de edificios existentes es que tampoco tenemos claro cuáles son esos potenciales de mejora que podemos conseguir en cada caso y estudios como los que están realizando ahora mismo son los que nos van a permitir calibrar exactamente qué es lo razonable pedir en cada caso para cumplir un objetivo que nosotros tenemos claro desde el principio y que aquí se ha citado, que es que la energía tiene que ser también óptima desde un punto de vista económico. Es decir, no se trata de pedir lo máximo energéticamente, sino aquello que es la máxima rentabilidad o que genera una dualidad energía-optimización económica razonable. Entonces, por ello, insisto, se va a producir esa separación y cada uno va a ir por una vía diferenciada. Y en lo que se refiere a edificios nuevos, bueno, edificios existentes ya les he comentado que habrá exigencias relativas a intervenciones globales, que son esas que hablábamos antes, del 25%, más de 1.000 metros. Con la nueva directiva, lo de los 1.000 metros desaparece y queda lo del 25%.
en principio como opción. La otra opción era meter un indicador económico de tanto por ciento con respecto a lo que es el valor de reposición, y luego para intervenciones parciales, que son sustitución elemento a elemento, que será básicamente una tabla de transmitancias mínimas a cumplir, que intentaremos que sea, ese es el objetivo que tenemos ahora mismo, similar al que pondríamos en edificación de nueva planta, porque al fin y al cabo, si no cabe pensar que, digamos, lo que sea óptimo en nueva planta como valor mínimo no deba ser más o menos lo mismo que pudiéramos pedir en edificio existente. Bien, y en lo que se refiere a edificios nuevos, además de que se incorporan las ampliaciones dentro de ellos, es decir, yo entiendo que las ampliaciones muchas veces las metemos dentro de operaciones de rehabilitación cuando realmente por sus condicionantes de borde están casi más cerca de lo que es edificio nuevo, y es el mismo tratamiento que hacen otras normativas, como por ejemplo la danesa o la francesa. En cualquier caso, dentro del mismo tenemos que hacer una separación clara entre dos usos: el uso residencial privado y otros usos. ¿Por qué? Nosotros queremos establecer indicadores, como les he dicho antes, globales. Y uno de los problemas que tenemos es la autorreferencia. El código técnico tenía autorreferencia, el edificio de referencia, y tenía que combinarse con él. La certificación energética, aunque se habla de autorreferencia, no es tan real. La autorreferencia se hace con respecto no a un edificio de referencia, sino a un clima de referencia. Es decir, hay un valor de demanda asociado con cada clima o con cada localidad capital de provincia. Con lo cual, digamos, el salto a ese valor absoluto es, entre comillas, más fácil. Pero en otros usos es mucho más difícil porque sí que realmente es todo autorreferente. Es decir, la propia escala de calificación en terciario es autorreferente. Es decir, el C es el edificio con unos determinados sistemas. Con lo cual, no podemos salirnos fácilmente, sin alterar mucho el sistema, de ese esquema. Con lo cual, hemos decidido mantenerlos. Seguramente en la siguiente revisión, que será en torno al 2015-2016, será cuando podamos dar un salto adicional. Para mí, todo el problema radica en vista esta diapositiva que viene del... Gracias. Viene del documento. Bueno, yo sé que hablar rápido es dificilísimo y es complejo y tal, pero escuchar es mucho peor. Es decir, pero es que tengo que ir rápido porque tenemos mucho que decir y poco tiempo. Bien, les decía que esta diapositiva está sacada del reglamento delegado, que es el que establece, digamos, los criterios para hacer los estudios de coste óptimo que deben realizarse para fijar las exigencias reglamentarias de acuerdo con la Directiva 2010, que es un poco la base de todo. En él se hace el balance energético, que tiene que complementarse, evidentemente, con un balance económico para ver dónde están esos óptimos de rentabilidad. Pero en este balance energético, pues vemos cómo primero tenemos unas necesidades energéticas, unas demandas, cómo las vamos cubriendo mediante la utilización de una serie de energías, algunas de ellas in situ, renovables, como puede ser la calefacción, la energía solar. Otras energías las vamos trayendo de fuera suministradas, e inclusive puede haber un balance energético de parte de energía que suministremos al sistema, etcétera, etcétera. Es decir, hay un flujo global de energías más o menos complejo, donde lo que es importante es establecer dónde ponemos los límites. Es decir, qué de estos puntos le ponemos un límite a esa parte, ¿no? Concretamente, ya anticipo, aunque esa diapositiva no debía llevar esa flecha roja, que uno de los valores que parece fundamental es el de energía primaria, que, insisto, es como se están realizando todos los estudios de coste óptimo, con lo cual, siendo el parámetro de referencia, ¿cómo no vamos a limitarlo? Aunque también no les oculto que las propias definiciones son problemáticas, porque no las tenemos cerradas. Es decir, dentro de la energía primaria está la parte renovable, la parte no renovable. Los estudios que están haciendo a nivel europeo lo que hacen es estudiar la parte no renovable, aunque luego puedan limitar la global, etcétera. Y entonces todo eso conforma algo poco estabilizado. Y sobre esa parte poco estabilizada es muy difícil regular, sabiendo que vamos en la línea correcta. Bien, y ya me meto directamente dentro del código. Lo primero, que si ustedes leen el código en la versión de 2013, que se puede consultar, porque está disponible en la página TRIS, que es donde están todas las normativas que se comunican a Bruselas para su tramitación allí. Yo no sé si tú tienes esa página, si no te la puedo reenviar para que la conozcáis. En cualquier caso, ahí está la documentación que se ha remitido a Bruselas, está en español, está también en inglés, pero vamos, en español se puede consultar y está lo último que hemos remitido. Entonces, en el mismo, y con respecto a la reglamentación que tramitamos para el proceso de audiencia pública en 2012, se han hecho algunos cambios. El primer cambio ha sido la aparición de una nueva sección HE0. Este H0 lo hemos llamado H0 porque realmente no tiene correspondencia con ninguna de las exigencias, porque es una macroexigencia, por decirlo de alguna forma. Es la que combina todas ellas para darles un contenido global. Y lo que va a hacer es limitar el consumo de energía primaria.
a unos determinados valores en función de zona climática. Por el momento hemos optado por limitarlo en función de la zona climática de invierno, que entendemos que es la predominante, más el agua caliente sanitaria, que está en todos los casos como un elemento fundamental. Pero estamos todavía pensando, a pesar de que esto ha sido ya tramitado, después de recibir parte de los estudios de coste óptimo, en a lo mejor hacer algo que esté relacionado con las dos zonas, tanto de invierno como de verano. En cualquier caso, lo que se limita es el consumo de energía primaria, y aquí viene la primera cuestión importante, no renovable. Es decir, lo que hacemos en el balance es descontar la parte no renovable, que es la mejor forma que hemos entendido para dar un tratamiento más global a las energías renovables en un proceso de competencia directa con la eficiencia energética que puede venir derivada de una mayor optimización de la epidermis, de la envolvente o de las condiciones bioclimáticas del edificio, pero también de la eficiencia de los sistemas. Es decir, si tenemos poca demanda y la cubrimos con un sistema suficientemente eficiente, a lo mejor tampoco hay que llegar a pedir un porcentaje de renovables sobre unas cantidades que son ya muy reducidas. Entonces, ese es un poco el concepto que vamos a introducir, y esos valores, como ven ahí, pues se han hecho oscilar entre 35 para las zonas alfa A y B, que tienen poco régimen de invierno, y luego C, D y E pues han ido incrementando de forma gradual. Insisto que cuidado con los temas de los climas porque son sintéticos, es decir, no son climas reales y hay que transponerlos a lo que realmente verán, que tiene una parte de invierno y una parte de verano más o menos representativa de la zona puntual media de cada una de las zonas climáticas. Y luego otra cosa que podrán observar es una tendencia, que todavía es tendencia, a intentar eliminar una clasificación diferenciada tan brutal entre lo que es edificación en bloque y edificación unifamiliar. Porque realmente, bueno, primero, no nos parece, aunque es verdad que la edificación unifamiliar, por muchos componentes de epidermis, etcétera, de compacidad, va a tener más problemas para cumplir los objetivos de demanda que a lo mejor un edificio en bloque, nos parece que, bueno, pues tendrá que hacer mayores esfuerzos. Porque hoy por hoy todos reconocemos que la forma de desarrollo de la ciudad en vivienda unifamiliar, además de generar problemas de movilidad y otra serie de problemas, pues tampoco es la más adecuada desde el punto de vista energético. Entonces, tampoco se trata de potenciarla o de no penalizarla, al menos mínimamente, para que, digamos, nos lleve a los mismos objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se empiezan a introducir ya unas formulaciones, como esa que ven ahí, que en función de la superficie corregirán, porque además tampoco es un problema realmente de vivienda unifamiliar y vivienda colectiva, es un problema de superficies y, si me apuran, no de superficies, es de compacidades, que es el paso que queremos dar, pero para ello hace falta algún estudio adicional. Bien, pero básicamente este es el esquema: consumo de energía primaria, valores límite en términos absolutos. Eso quiere decir que, bueno, cada localidad tendrá que cumplir eso y, digamos, el cómo se consiga es algo que dejamos un poco, no un poco, un bastante en manos del proyectista, eso sí, poniendo alguna condición adicional, como luego diremos, para algunos temas específicos. En el caso del H0, no podemos hacer otra cosa salvo hablar de una clase, porque, como digo, es autorreferente en todo, y entonces hemos pedido clase B. Les digo también que estos valores de consumo se mueven en el entorno de B. B y alguno B fuerte, B potenciado. Es decir, que quiero decir que el salto es significativo, ¿eh? Es decir, no se va a poder conseguir seguramente con digamos, valores menores, ¿vale? Entonces, aquí, como ven, lo que estamos intentando limitar es este elemento del flujo, es decir, lo que es el balance neto de energía que tenemos con el sistema. Ese es el primer indicador que estamos poniendo. Y el segundo indicador que nos parece fundamental es mantener el que antes teníamos de demanda. Es decir, no solamente que consumamos poco, sino que eso derive de que realmente las demandas son bajas. No que consumamos poco con unas demandas altísimas gracias a forrar el edificio renovables. Ese no es el objetivo es hacer algo compensado en todos y cada uno de esos aspectos. Entonces, ahí, nuevamente, en demanda energética, damos un salto sustantivo con respecto a 2006, pero también con respecto a lo que hemos tramitado en 2012. Ahí teníamos dos opciones. Una primera opción, que era una opción en términos absolutos, que es la que aquí estoy poniendo más o menos, donde se ponían demandas de calefacción y demandas de refrigeración separadamente, porque entendemos que las estrategias son diferenciadas para una y para otra. Y luego se hablaba de una segunda, que era un porcentaje de ahorro con respecto a cumplir el edificio de referencia 2006. Reconozco que a mí desde el principio esa fórmula no me agradó excesivamente, me parecía enormemente compleja, y también perdíamos lo que de bueno podía tener el edificio de 2006, que era, si uno hacía un edificio igual al de referencia, cumplía, porque como tiene que ser la misma demanda, con lo cual las transmitancias se convertían en un elemento fácil para dimensionar. Pero si ahora tenemos que ahorrar con respecto a ese edificio, ya no me valen esas transmitancias. Y los ahorros no se producen disminuyendo las transmitancias en un porcentaje determinado, como se ha puesto de manifiesto antes. Entonces, digamos, el paso es darlo hacia demandas
Y lo importante, no lo he dicho antes en consumos, pero lo digo para consumos y lo digo para demandas, es que si actuamos sobre los programas de certificación simplemente haciendo que expliciten determinados resultados, estos valores los tenemos, porque la calificación se realiza en base a ellos. Es decir, la demanda del edificio objeto y el consumo del edificio objeto son elementos que tiene el propio programa y que puede suministrar, con lo cual no haríamos sino intentar que en el proceso de calificación, ya fuera edificio existente o edificio nuevo, uno fuera viendo esos mismos parámetros y se le fueran emergiendo con rotundidad. Como ven ahí, los valores que demanda que se ponen son 15, 15, 15. Ahí hemos cortado, es decir, podría a lo mejor conseguirse valores inferiores, pero entendemos que hay que tener un cierto cuidado porque, como decíamos, llegados a determinados valores, puede ser más eficiente o puede ser más interesante desde el punto de vista económico actuar sobre otros parámetros, no necesariamente el edificio, sino a lo mejor poniendo paneles fotovoltaicos o paneles solares, en vez de seguir a lo mejor forrando el edificio. Entonces, ahí dejamos un cierto margen de maniobra y nuevamente ven que también el tema del edificio de vivienda unifamiliar queda recogido como digamos, un incremento de valor de demanda con respecto al de bloque, no de forma totalmente diferenciada. Y luego, en cuanto a demanda de refrigeración, lo que se ha puesto es un límite de 15 kWh metro cuadrado año. Esos valores se asemejan mucho al Passivhaus House alemán, pero no queremos tener nada que ver con un esquema, digamos, alemán, que no tiene nada que ver con el nuestro y que tiene otros conceptos adicionales de muchos temas que no son los nuestros. Pero bueno, en cualquier caso, 15, en principio, en términos de demanda, puede ser un valor inicialmente razonable hasta que tengamos mayores datos que nos permitan ir afinando ese proceso de convergencia hacia 2020. Bien, en cuanto a los edificios de uso no vivienda, también se han impuesto unas condiciones adicionales a la demanda. Ahí lo hemos tenido que hacer en términos de rebaja con respecto a 2006, porque, digo, el proceso es autorreferente en toda su extensión. Y lo único que hemos tenido es mucho cuidado cuando hay zonas climáticas de verano elevadas, lógicamente, y también fuentes internas muy altas, porque en esos casos las fuentes internas es la que condiciona realmente todo el proyecto y no tiene sentido seguir pidiendo a la demanda cuando realmente lo que hay que hacer es disipar y no dejar dentro, ¿no? Es decir, que es un problema un poco diferente. Bien, estos son los estudios que estamos realizando y que van un poco en la línea de lo que antes se comentaba, lo que pasa es que están generalizados, que son estudios que llamamos coste óptimo, que vienen derivados de la Directiva 2010 y que son absolutamente obligatorios para fijar o para justificar nuestras exigencias. Ahí lo que se hace es, partiendo de una situación inicial de un edificio que cumpla estrictamente el H1, ir haciendo modificaciones tanto en la demanda como en los sistemas para ir calibrando los valores de consumo que son, digamos, óptimos. Ese óptimo se consigue, evidentemente este valor no es fácil de determinar, pero no por una cuestión meramente administrativa o técnica de cómo calcular esos valores, sino que es enormemente variable en función de parámetros que se le quieran meter. Por ejemplo, la tasa de actualización, el valor del dinero, etcétera, etcétera, tiene una incidencia brutal a la hora de valorar dónde está ese óptimo. O, por ejemplo, el coste de las emisiones de CO2, que ahora mismo está muy bajo, pero que se prevé que sea más alto. Entonces, es un valor que hay que tomar con un cierto, digamos, cautela, pero en cualquier caso sí nos permite fijar ciertas bandas donde nosotros encontramos un valor que sí que supone durante el periodo de vida del edificio un valor de óptimo y que nos permite decir, fijemos ese valor como valor obligatorio, dado que sabemos que ese valor no genera mayores gastos, porque como ven está por debajo del valor actual de código técnico, sino que son valores inferiores. Pero aquí hay un parámetro que es fundamental, es el uso del edificio. Y yo aquí tenemos la batalla cuasi perdida, salvo que logremos meter al usuario dentro del fenómeno. Es decir, el usuario, y sobre todo en el caso residencial, donde compra algo que ha hecho una promotora, lo que le preocupa es el coste inicial. Coste inicial que también es el que preocupa a la promotora, que es el que tiene que vender el edificio. El uso del edificio, el coste, la factura energética, no es algo que preocupe tanto inicialmente. En consecuencia, este valor sale gracias a que estamos ponderando todo en ese periodo de tiempo. Es decir, estamos viendo que inversiones iniciales pueden ser compensadas en periodos razonablemente cortos. Pero, insisto, esto requerirá de una labor de concienciación, algo que se ha dicho ya anteriormente y que yo no hago por menos que suscribir totalmente. Bien, además de ello, se imponen condiciones adicionales. Limitación de descompensaciones. Esta ya estaba anteriormente y es unos valores de mínimo en la envolvente para evitar que se produzcan descompensaciones excesivas en la misma. Yo, de todas formas, me van a permitir, voy a tardar 5 minutos más, creo que estoy en... Sí. Vale, estoy preocupado porque los demás han hecho todos un esfuerzo brutal por estar en tiempo y yo no querría pasarme. Bien, les decía, el tema de la envolvente es lógico imponer unas condiciones para evitar que haya descompensaciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando siempre de consumo, de demanda.
¿Qué es lo que nos preocupa como administración? Pero esto es como lo que decían en las estadísticas de se come un pollo cada uno. Dicen, uno se ha comido 2 y el otro ninguno. Pues cuidado con ese tipo de temas, porque claro, dentro de un edificio puede tener un consumo muy bajo, pero el del ático puede estar fatal. Y eso es algo que además yo reclamo de los arquitectos, también pertenezco al gremio, que tengamos más cuidado. Nosotros, por ejemplo, en su día recibimos una alegación que a mí me resultó graciosa, entre comillas, pero que decía, esto no puede tampoco ocurrir. Una persona que le habían hecho la vivienda, vamos, el edificio, tenía 2 partes claramente diferenciadas, una parte, digamos, las primeras plantas con pequeños huecos y las grandes, con las de arriba, con mucho hueco, y habían optado, como al final la ponderación de todo salía 19%, habían puesto los valores de transmitancia de huecos de la parte de 19%. Claro, y el de arriba tenía unas pérdidas brutales. Seguramente hubiera sido más lógico poner al de abajo menos transmitancia y a los de arriba algo más de transmitancia para evitar esas descompensaciones. Pero eso forma parte no de algo que se pueda reglamentar. Eso tiene que ser mucho del propio proyecto, donde el arquitecto tiene que tomar mucho protagonismo. Es decir, no podemos seguir pensando como pensábamos antaño, que el edificio tiene que salir de una norma. Es decir, hay gente que dice todavía, no, es que no sé qué explicar en clase porque no ha salido una norma. Y dice, yo también estoy en la docencia y, al contrario, lo que hay que explicar es lo que no viene en las normas. Las normas ya están, es decir, hay que explicar cómo se hacen bien las cosas. Y yo creo que ahí hay mucho que decir en el ámbito energético. Bien, entonces, volviendo a eso, en cualquier caso sí hemos mantenido o queremos mantener unos valores mínimos para evitar descompensaciones excesivas, pero ya anticipo, si alguien adopta estos valores, es muy probable que, salvo que en otros elementos del envolvente tome unos valores realmente desafortunadísimos o brutales, no va a llegar a cumplir los objetivos ni de demanda ni de consumo. Es decir, que son valores extraordinariamente bajos. Es decir, que yo creo que digamos, son poco referentes en el sentido de que no van a condicionar mucho. Y luego, por otro lado, sí que nos preocupa las descompensaciones entre diferentes unidades de uso o de las unidades de uso con unidades de distinto uso. Y sobre todo estas últimas, porque muchas veces en un edificio tenemos lo que llamamos los locales comerciales. Todos los que dimensionamos lo sabemos, no podemos saber qué es lo que va a haber porque hay cosas muy diferentes en función de su uso, del periodo de vida que vayan teniendo, pero en muchas ocasiones lo que tienen es usos totalmente discrepantes con el uso de la vivienda. Es decir, digamos, cuando la vivienda está habitada, lo de abajo está deshabitado y en consecuencia perdemos por flujo de calor, mientras que, es decir, no es adiabático en absoluto, Y entonces ese tipo de situaciones son las que queremos evitar. Y por ello hemos puesto condiciones a las 2 situaciones, tanto para diferentes unidades de uso como entre las unidades de uso para evitar el fenómeno de robo de calor, por lo menos limitarlo. Eso está más relacionado no tanto con los valores globales de consumo, los valores de demanda globales, sino más bien con el confort del usuario y las condiciones específicas individuales de cada uno de ellos. Bien, y por último, hablamos de las condensaciones, pero nos ha gustado ponerlas en un concepto que puede llamar la atención porque no se ven con esa, ¿cómo diría?, con esa rotundidad que se ve en el documento anterior como una exigencia en sí misma, porque yo, al menos así las entiendo, para mí las condensaciones es un proceso de deterioro, o lo importante es cuando deterioran el aislamiento del edificio. Entonces, desde ese punto de vista debe analizarse como la durabilidad, igual que en cualquier otro fenómeno estructural, etcétera, etcétera. Y como tal lo hemos puesto, limitar el riesgo de merma significativa de las prestaciones térmicas o vida útil de los elementos del envolvente. Y pueden ser condensaciones o afecciones, pues, por ejemplo, por radiación, a elementos que se coloquen en la fachada y que puedan verse afectados en cuanto a degradación por ese tipo de fenómenos. Se interpreta de una forma mucho más global. Ya les he comentado antes el tema de la certificación, de esa, digamos, situación que se nos producía con el código técnico y que nos parece que de esta forma, intentando llegar a valores más objetivos, es fundamental que lo hagamos y dejar libertad al usuario. De hecho, ya estaba. Si ustedes recuerdan las tablas que hay en el código técnico, recordarán que hay algunas de ellas que tienen valores así entre paréntesis. Esos valores entre paréntesis dicen, es para cuando resulta que le he dado mayor aislamiento a la fachada, que es como parte de lo que da la fachada, se lo compenso con la otra. Estas compensaciones son las que queremos que se hagan, pero que hagan de facto. Y como además ahora ya podemos tener herramientas para la calificación, que además es obligatoria, pues juguemos con ellas y no hagamos nada en paralelo. Tienen que entender que antes el código técnico salió antes que la certificación y por eso ese proceso, digamos, de ir avanzando uno tras otro, pues van generando estas situaciones. Bien, por si acaso nos ha parecido fundamental que no se pierda la referencia a lo que son las transmitancias en el proceso de predimensionado. Es decir, siempre cuando uno empieza a dimensionar algo, el primer punto, es decir, qué valor de transmitancia le pongo al muro o tal, son un elemento muy importante y seguramente tan abiertos como estamos, por lo menos en fase inicial, pueden generar cierto desconcierto. Entonces, hemos sido sensibles a quien nos ha pedido que incorporemos valores orientativos de parámetros de la envolvente térmica para conseguir unos valores razonables.
Esos parámetros son orientativos, porque lo que nos preocupa conseguir es las demandas y los consumos prefijados. Es decir, si alguien pone unas tramitancias de ese tipo y no consigue los valores de demanda, es muy posible que el edificio que tiene lo tenga mal orientado, tenga mal tomadas decisiones determinadas, etcétera, etcétera, y tendrá que mejorarlas. O si no, tendrá que mejorar las tramitancias. Es decir, que son valores orientativos solamente como efectos de predimensionado, pero su cumplimiento no exime, como ocurría anteriormente con la opción simplificada, del cumplimiento global. Entendemos, además, que, insisto, el valor que pone o el valor que caracteriza energéticamente el edificio es su demanda y su consumo. Eso es lo que tenemos que mejorar, eso es lo que tenemos que trasladar al usuario y eso es lo que tenemos que intentar. Bueno, y en cuanto al tema de la rehabilitación, simplemente 2 o 3 enunciados rápidos. Como les decía, queremos pasar del concepto actual de tengo que aplicar código técnico, que ahora se estaba haciendo como pregunta generalizada, en el Ministerio recibimos miles, esperando que la respuesta sea no o sí, y casi prefiriendo que sea no, es decir, y sea además nada, ni siquiera preservar las condiciones preexistentes, hago lo que sea y punto. O si me toca el sí es todo, pero porque es una rehabilitación de grandísima envergadura. Entonces nosotros entendemos que es una mala forma de actuar en rehabilitación. En rehabilitación, realmente lo que hay que hacer es no intentar conseguir los objetivos del código técnico necesariamente, porque la rehabilitación tiene sus particularidades. Los objetivos pueden entenderse como globales, pero están sacados de curvas de coste óptimo con la que han visto y, en consecuencia, están hechas con curvas de coste óptimo específicas para edificación nueva, con lo cual no son directamente aplicables. Pero también es un absurdo que en un edificio existente no se valore cuál es su potencial de mejora y se mejore en la medida que se pueda. Antes se han puesto aquí ejemplos y se han visto cómo se podían mejorar los edificios o no. En ese caso concreto ha salido que a lo mejor mejorar el aislamiento no era relevante. Hay otros estudios que yo tengo también, por ejemplo en Burgos, donde llegar al aislamiento del código técnico es claramente escaso. Ya que estamos puestos en harina, es mucho mejor meter 2 centímetros al menos de aislamiento más y mejoramos muchísimo. Ese potencial del edificio es lo que tenemos que identificar y con lo que tenemos que cumplir. Pero nosotros tenemos que poner alguna condición y es lo que vamos a poner. Condiciones para edificios donde se intervenga grandemente, más del 25%, en principio vamos a mantener el statu quo de 2006, es decir, cumplimiento de una demanda igual a la demanda del edificio de referencia. No es lo que más me gusta y me gustaría verlo expresado en términos de porcentaje de ahorro con respecto a la situación inicial del edificio, pero no tenemos datos suficientes para ello. En cualquier caso, deja la situación un poco en statu quo. Hemos hecho estudios que nos permiten decir que más o menos ese objetivo es conseguible, pero en cualquier caso habrán leído seguramente la nueva ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que han salido o que se ha trasladado al Congreso para su tramitación. El proyecto de ley incluye 2 modificaciones, tanto a la LOE como al Código Técnico, y dentro de la modificación al Código Técnico ya sanciona con carácter directo, si es que es aprobada la ley, que así lo esperamos, una cláusula de flexibilidad que permite, en los ámbitos de la rehabilitación, adecuar el tipo de intervención a lo que sea técnica y económicamente viable y acorde con las condiciones arquitectónicas y urbanísticas del edificio, algo que deberá gestionar, por decirlo de alguna forma, el arquitecto bajo su responsabilidad, aunque tendrá que presentar un informe correspondiente de por qué alcanzó esos valores. Es decir, con lo cual intentamos flexibilizar todo esto. Y en lo que son reformas pequeñas, pues vamos a poner una tabla, como decíamos, que va a ser muy parecida a la que tiene antes. Y yo creo que el concepto básicamente es el de esta revista o esta publicación francesa, que intenta explicar las exigencias reglamentarias y que lo hace con una documentación que es rehabilitar sin equivocarse. La mayoría de esas exigencias no las tenemos puestas para fastidiar a nadie, y mucho menos al usuario en el proceso de rehabilitación, sino para intentar orientarle de dónde debe llegar. Pero también debe entenderse de forma flexible. Si no se puede llegar porque las condiciones del edificio no lo permiten, tampoco se trata de meternos en una situación que sea extremadamente compleja. Pero todo eso hay que clarificarlo, hay que trasladarlo, hay que hacerlo público a través de la certificación. Hemos querido darle más potencia a la certificación. Saben, por ejemplo, que en el plan estatal 2013-2016 se ha introducido un informe que llamamos el informe del edificio, que además de la evaluación energética lleva una evaluación de accesibilidad y de conservación del edificio, en ese intento de que no solamente sea para la compra o para la venta, sino para cuando uno va a rehabilitar o para cuando uno va a pedir un préstamo, una subvención, tengamos toda esa información y vayamos racionalizando las intervenciones en el parque. Bueno, aquí tienen las tablas que les he dicho, nuevamente la referencia que los franceses son iguales. Y por último, esto ya sí que es lo último, creo que lo que es fundamental, aquí también se ha citado, en parte, es que la normativa sea, además de más flexible, más transparente. Es decir, he de reconocer que cuando yo me incorporé a este tema, lo primero que me llamó la atención, yo vengo del mundo de las estructuras,
Y yo decía, nosotros tenemos ahí una norma de acciones, tenemos todo esto. ¿Dónde están las solicitaciones que estoy utilizando en el caso de energía? ¿Dónde están las cargas internas? ¿Dónde está el bienestar térmico, las temperaturas de consigna? ¿Dónde están los climas? Y todo eso está, pero está generalmente en documentos de apoyo o documentos reconocidos a los sistemas Calendar, Leader, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tiene que estar en la reglamentación. Y tiene que estar para que todos nos enteremos lo que estamos haciendo y se pongan en cuestión, se valoren y se puedan modificar cosas de este tipo, los perfiles de uso. Antes se ha dicho, pues estos perfiles de uso a lo mejor no son los más óptimos. Fijan unas temperaturas, establecen unos determinados periodos de uso del edificio y muchas veces no coinciden. Bueno, pues cambiemos a lo mejor esos temas. Pero para cambiarlos primero tenemos que saber lo que es, tenemos que tenerlo bien caracterizado y tenemos que tenerlo identificado. Alguien me hablaba el otro día del confort adaptativo. ¿Hay inconveniente en meterlo en la normativa? Ni inconveniente ni no inconveniente. Si realmente estamos evaluando mal los edificios por no tener en cuenta el confort adaptativo en determinadas zonas donde no se ponen sistemas, pues habrá que tenerlo en cuenta. ¿Deberíamos tener en cuenta en temas de zonas climáticas el incremento de temperaturas que se está produciendo en el planeta? Pues a lo mejor no es malo que empecemos a calibrarlas o a dimensionar las estructuras no con los datos de hace 30 años, sino con las previsiones de futuro para ir consiguiendo edificios que se adapten en el futuro y no que sean o que nazcan ya con una tara inicial. Todo ese tipo de cosas, insisto, creo que vienen de la transparencia y del debate abierto, que es el que queremos abrir también desde el Ministerio, en todo ese tipo de documentos para que lo técnico sea lo técnico, lo desarrollen los técnicos, que además yo creo que hay bastante trabajo y mucho más que puede haber, pero nosotros lo único que nos queda es ponerle límites, es decir, poner barreras rojas, de aquí no queremos que se pase y tal, y dentro de ella todo cabe siempre que sea racionalmente expuesto y racionalmente realizado. Bien, al margen del documento reglamentario, nuestro objetivo también, y ya lo verán en el documento, ha sido quitar del código técnico un montón de documentación que entendemos que no debe estar ahí. Y no debe estar ahí porque subvierte el código, le deja con un esquema muy arcaico. Anteriormente las normas, las instrucciones, los códigos, eran casi un conjunto de reglillas que te decían lo que tenían que hacer. Y ahora los códigos tienen que ser algo que digan dónde queremos llegar y no cómo se tiene que llegar. Eso lo tiene que decir cada uno de forma individual. Entonces, hemos quitado un montón de documentación que es más bien documentación de tipo técnico, que va a pasar inicialmente a constituir parte de unos documentos de apoyo que pueden ir incrementándose si es necesario o decrementándose si son ya elementos asumidos socialmente, donde hay un conocimiento técnico más que suficiente y para adelante. Y en cuanto a las herramientas de cálculo, creemos que debe seguir habiendo elementos de cálculo para poder realizar las comprobaciones de código técnico y la calificación energética, pero también, por lo menos desde el Ministerio de Fomento, de la Dirección General en la cual estoy marcado, creemos que tiene que flexibilizarse mucho más eso. Es decir, que tenemos que permitir que, digamos, las herramientas vayan entrando con una cierta naturalidad y tendremos que ver muy bien cómo se hace esa intercomparación o esos patrones, y a lo mejor no hay que ir a patrones tan únicos como los que hay ahora de Leader, Calendar, pero eso ya es anticipar el futuro y todavía no lo tenemos bien cerrado. Bien, y con esto pues casi ya termino, no sé si en plazo, espero que sí, y gracias por su atención.